Somos 14 participantes. Perfecto. Entonces, ahora sí que sí. Bueno, nuevamente bienvenidos, como dijimos, a esta clase de homilética. Es nuestra primera clase donde hablaremos, ¿cierto?, de homilética. Vamos a dar inicio a la clase, como sabemos, ¿cierto?, como pentecostales, dando toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya, a medida que se vayan conectando los otros hermanos, ahí vamos a ir saludándoles también y le vamos a pedir a nuestro pastor Trigo, ¿cierto?, que está presente, que nos pueda guiar en una oración en este día para que el Señor sea con nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Les saludo cordialmente a todos, hermana Chaní, que Dios les bendiga mucho, y a todos mis hermanos que están conectados. Vamos a orar, vamos a aclamar así. Yo estoy justo en otra reunión más, pero aquí me hago el tiempo para estar en este curso maravilloso. Oramos al Señor. Dios Padre, cariñoso buen Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, glorificamos y engrandecemos tu nombre, reconociendo primeramente que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú nos hiciste a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y oveja de su prado. Gracias, Señor, te damos en esta jornada, Señor, de que a iniciar Señor, esta tercera clase, rogando que tu presencia y tu espíritu nos acompañen, que puedas abrir nuestra mente, nuestra mentalidad para poder entender, que tú le seas dando gracias a nuestra hermana, Señor, que los podrá, Señor, y que explicará sobre el tema que vamos a hablar ahora. Bendígala a ella, a su hogar, a su familia, este tiempo tan maravilloso que estamos teniendo. Tu presencia y tu espíritu siempre estará. Iniciamos en tu nombre, que es por sobre todo nombre. Ahora, Padre Celestial, rogando que mis hermanos también puedan conectarse, que no tengan problemas con esta conectividad, con el Internet, sino al contrario, que todo fluya correctamente. Te ruego, Señor, tu bendición, ruego tu gracia, por Jesús mi eterno y cariñoso Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para Gloria a siempre. Dios para siempre. Amén. Gracias a mi pastor por guiarnos en esta oración. Y vamos a abrir nuestra Biblia. Nuestra hermana Lidia, ¿cierto?, nos va a bendecir esta tarde con un devocional, porque es importante que la palabra del Señor sea lumbrera en nuestro camino, ¿cierto? Y si bien estamos estudiando la palabra, siempre es importante recordar que necesitamos ese devocional que habla nuestras vidas. Mi hermana Lidia, que el Señor le bendiga. Amén, amén. La palabra del Salmo se encuentra en el Salmo 47. Perfecto. Dios, el Rey de toda la tierra. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así: pueblo, todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reino Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Amén. 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 Gracias, mi hermana Lidia, que el Señor le bendiga, ¿cierto?, por este hermoso salmo que nos ha compartido. Dios, Amén. el Rey de toda la tierra. Y eso es lo que creemos, ¿cierto?, lo que pregonamos, que el Señor es Señor por sobre toda la creación y sobre todas las circunstancias. Amén. Hoy nos encontramos, ¿cierto?, como dijimos anteriormente, para los que se vienen activando, ¿cierto?, recién iniciando, en el estudio del libro de homilética. Es este que yo tengo aquí en mis manitos, ¿ya? En nuestra
nuestro segundo ramo del primer año y esta es la primera clase del libro de homilética. Así que vamos a dar inicio y lo primero que les voy a preguntar a ustedes, ¿ya? Así que, por favor, si usted conoce de esto, ¿quién sabe lo que es la homilética? Amén. ¿Quién me quiere compartir? Por favor, abra nomás su micrófono porque yo no le veo. Un bosquejo de predicación. Ya, sí. ¿Alguien más? ¿La homilética? Ya, bueno, yo les voy a contar que se dice, así a palabras simples, que la homilética es el arte de predicar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros predicamos comúnmente y explicamos, ¿cierto?, la palabra del Señor, pero hacerlo de manera estudiosa, de manera rigurosa, va a ser fundamental para que el discurso que nosotros entreguemos sea cierto, bonito, sea precioso, sea llamativo y toque los corazones. Entonces, tal cual como dice acá en su definición, es una rama de la teología pastoral. ¿Por qué la teología pastoral? Porque dijimos que la teología pastoral, ¿cierto?, era todo lo que tenía que ver a la administración de los saberes, ¿cierto?, religiosos, a la eclesiología, ¿ya?, la cual se encarga del estudio del sermón o del discurso religioso. Trata de manera principal sobre la composición y las reglas de elaboración de este, los contenidos, el estilo, ¿cierto?, la predicción del sermón. Nos enseña cómo presentar con elegancia y con estilo el discurso religioso. Es decir, después de usted de tener estas dos clases que vamos a tener sobre homilética, va a ser pero un muy gran predicador. Amén. Esperemos eso. Amén. Y sobre todo que el Señor nos use para su gloria. Porque si no está el Espíritu Santo del Señor, somos como címbalos, ¿cierto?, que resuenan, ¿cierto? Amén. Puede decirse, por lo tanto, como dice aquí, que la homilética es el arte y la ciencia de predicar. Ya, entonces hoy vamos a estudiar diferentes tipos de sermones, es decir, cómo presentar este mensaje maravilloso que le entregó el Señor. No sé si le ha pasado a usted que muchas veces usted tiene un mensaje que el Señor le entregó, pero no sabe cómo armarlo, no sabe cómo organizarlo. Y cuando quiere predicarlo, ¿cierto?, termina diciendo poquitas palabras y después llega a su casa y dice, uy, esto tendría que haber dicho. Esto tendría que haber comentado, este ejemplo podría haber dado, ¿cierto? Y eso nos pasa muchas veces por la poca preparación o también por la falta, ¿cierto?, de una homilética al momento de preparar, como decía nuestro hermano Abraham, nuestro bosquejo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a aprender a hacer bosquejos homiléticos, los cuales van a ser, ¿cierto?, nuestros torpedos a la hora de predicar. Amén. Entonces son exposiciones elaboradas. ¿Qué necesitamos para poder predicar? Y acá yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo lo hace cuando le toca predicar? Y me gustaría, aquellos que tienen acceso al chat y que pueden escribir, que me escribieran si es que han predicado o si es que nunca han predicado. Sabemos nosotros que tenemos aquí pastores también y que ellos, ¿cierto?, son maestros de la predicación. El Señor los usa con poder, con gloria, ¿cierto? Y la presencia del Señor se derrama mediante sus predicaciones. Pero me gustaría saber cuántos predicadores tenemos acá. Amén, así que puede ir usted compartiendo por el chat. Aquí el hermano Lucas es predicador, amén, que el Señor le bendiga. Yo le voy a preguntar al hermano Lucas como primicia, ¿cierto? Porque fue el primero que nos escribió. ¿Puede habilitar su micrófono? Contésteme, por favor. Sí, perfecto. ¿Cómo usted encuentra de qué hablar cuando le toca la palabra? Cuando el pastor o la pastora, ¿cierto?, le dice, mi hermano Lucas, le toca. ¿Cómo lo hace? Bueno, buenas noches, mi hermana. Discúlpeme si hay un poco de bulla, que están en el otro servicio también, porque hoy día Sí, no había se servicio de preocupe. oración. Lo personal, cuando me ha tocado predicar,
actualmente estamos trabajando bajo temática, pero cuando nos ha tocado temática libre, en el fondo yo siempre me pregunto a mí cómo estoy yo primeramente, y busco también alguna palabra que también habla mi vida y también que pueda hablarle al otro también, a la otra persona también. En lo personal, igual a veces se me hace difícil buscar, hacer la pregunta de qué voy a hablar. Igual no es como llegar y escoger de qué uno va a hablar, porque a veces me ha pasado que tengo preparado un mensaje completo y de la nada armo otro, y era ese, y no era el otro. Entonces es como súper complejo, pero en lo personal, quizás no es la palabra complejo, pero en lo personal, yo empiezo a leer, empiezo a buscar palabras que puedan venir a mi mente, y en base a esas palabras yo voy buscando versículos, pasajes, quizás que hablan como de eso. Más o menos así es como busco yo un mensaje. Y con previa oración, claramente, o sea, con una preparación de oración y todo eso. Y eso es importante. Generalmente es cierto cuando se empieza a hacer el estudio de homilética, muchos piensan que vamos a dejar al Espíritu Santo de lado y no, para nada. De hecho, yo siempre, la gente que me conoce sabe que el Espíritu Santo para mí es quien nos lleva a toda verdad y a toda justicia y quien nos va a guiar por las sendas, ¿cierto? Porque es el Espíritu de Dios mismo. Entonces, no podemos, ¿cierto? Por más que tengamos conocimiento de temáticas, de sermones, dejar de lado lo importante, que es cierto el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y toda justicia. Así que, como decía nuestro hermano, siempre con oración, amén. Ahora les puedo ver, le está presentando a mi esposo y él me va a ayudar. Amén. Entonces, nuestro hermano Lucas nos decía, cierto, que él como que se le venían temas a la mente, ¿cierto? Y esto es porque nosotros cuando vamos a hablar del Señor, vamos a hablar de la palabra del Señor, no solamente decimos un texto bíblico, no solamente tomamos la palabra y la leemos, sino que la explicamos, ¿cierto? Y a medida que vamos explicándola van apareciendo temas. Y sobre todo hay un eje principal en todo sermón o en toda explicación que nosotros entregamos, que es el tema. ¿Ya? El eje, la columna vertebral va a ser el tema principal. Y ese tema es el objetivo que el Espíritu Santo está colocando en usted. Por ejemplo, vamos a ver aquí, ahora que los puedo ver, tenemos a nuestro hermano Abraham. Hermano Abraham, ¿usted es predicador? En este momento no. Ya, pero ¿le ha tocado predicar alguna vez? ¿Sí? Sí, pues. Ya. Hermano Abraham, ¿se acuerda cuándo fue, de qué se trató la última predicación que usted predicó? Sobre no juzgar. No juzgar. Sí. Perfecto. Entonces, ¿se dan cuenta que el hermano Abraham no nos dijo el texto bíblico? Nos dijo el objetivo principal, ¿cierto? Que era el tema del sermón, la columna vertebral, no juzgar. Y qué importante, ¿cierto? El tema que tocó el hermano Abraham en su última predicación. Entonces, ese es el tema, la columna vertebral, aquel mensaje que el Espíritu Santo nos entregó y que nosotros debemos entregárselo a la iglesia. Amén. Entonces, aquí hay algo súper importante. Si no hay claridad en esta pregunta, no se puede seguir adelante. Si usted no tiene claro qué es lo que el Señor quiere decirle a la iglesia, usted no puede comenzar a escribir cosas a la loca, ¿cierto? Testimonio y cosas, no, porque eso sería rellenar, sino que usted tiene que doblar sus rodillas, ir delante de la presencia del Señor, ¿cierto? Y que Él pueda entregarle qué es lo que Él quiere hablar a su iglesia. ¿Ya? Luego entender por qué vamos a hablar de este tema. ¿Será importante para nuestra iglesia? Y aquí no es necesario, ¿cierto?, que nos llenemos de ideas ni de prejuicios, sino más bien, ¿por qué será importante esto para el Señor? ¿Por qué el Señor nos está moviendo a hablar de esto? Amén. Y este es el objetivo. ¿Qué deseamos lograr? Por ejemplo, nuestro hermano Abraham recién nos decía, no juzgar. Entonces, ¿qué es el objetivo que deseaba lograr, hermano Abraham, usted? Bueno, el objetivo era. Hoy día me sentió súper bien, anoche dormí súper bien. A ver. Y allá en la casa antenoche Ya, espera. casi me morí. Un poquito.
si viajar, no Lo que viajar, pasa es si que viajar, el porque objetivo me principal amanecí toda la era noche y en la mañana me pasó a buscar el teléfono. hacer lo Pero acá me que sirvió nos súper manda la bien, palabra, el gracias. tema de no juzgar, porque al final Ya, estamos todos no, bajo, en la noche. no podemos mirar la paja de los ajenos si no miramos nuestro tronco, o sea, Sí. nuestra viga. Entonces, ese era el objetivo principal. Ya, entonces miren, aquí hay algo importante. Si bien el hermano Abraham nos decía no juzgar, el objetivo tiene que ser declarado en positivo. Entonces, lo más probable, hermano Abraham, es que el objetivo haya sido que fuéramos más empáticos, ¿cierto? O antes de juzgar, orar, no sé, ¿cuál era el objetivo que el Señor le dio a usted, ¿cierto? Amar antes de juzgar, sí, yo entendí el resumen, tranquilo. ¿Ya? Entonces, el objetivo siempre va a ir desde lo positivo. Como decimos los profes, cuando nosotros enseñamos, por ejemplo, matemáticas, no es que el niño deje de equivocarse, no, pues, es que aprenda algo nuevo, ¿cierto? Entonces el objetivo va en positivo. Aquí lo mismo va a pasar. Generalmente a nosotros se nos ha enseñado, ¿cierto? Venimos de una teología como de la prohibición, entonces es como, no esto, no esto. Pero si nos damos cuenta, eso no es aprendizaje. El aprendizaje no es a partir de lo negativo. Por lo tanto, el objetivo que usted desee lograr es, por ejemplo, que la persona aprenda a preguntar, por ejemplo, o aprenda a conversar. Quizá el hermano Abraham, dentro de su desarrollo del sermón, hablaba de lo importante del diálogo dentro de la iglesia. Ya, puede ser, ¿cierto?, una suposición, o como el Señor le haya entregado. Entonces, siempre usted pregúntese esto. ¿Qué objetivo es el que desea lograr el Señor para su iglesia mediante esta predicación? Amén. Entonces, el tema no solo ha de ser, ¿cierto? Aquí me quedó medio raro. ¿Ya? El tema no solo abarca, incluye lo que se va a decir, sino también tiene que excluir todo lo que no tiene que ver con él. Esto es importante, como le decía, es la columna vertebral. Por lo tanto, si de repente uno tiene un buen testimonio y quiere contarlo, si no va de acuerdo al tema, déjelo para la otra predicación, ¿ya? Porque si no nos encontramos con cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Nosotros necesitamos ser muy veraz a lo que el Espíritu Santo quiere entregar. Por más que a nosotros nos guste si una frase buena de un buen predicador o un testimonio entretenido que teníamos, ¿cierto? No iría a la finalidad de lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Amén. Entonces, este es el primer tema, ¿cierto?, de nuestro libro, que se llama el tema del sermón y tiene que ver con todo esto. Amén, mi hermano Ignacio. Ya, ¿cómo encontrar un tema? Nos decía nuestro hermano Lucas, ¿cierto?, que él oraba, que se ponía a pensar, ¿cierto? Y efectivamente todas estas son buenas formas de encontrar un tema. ¿Ya? Sabemos que debe venir por inspiración divina, pero también puede ser acompañado de diferentes formas. Y un ejemplo de esto es el rey David cuando dice, ¿cierto?, que él contempla la naturaleza. Amén. Entonces, podemos primero reflexionar sobre las necesidades espirituales de nuestro templo. Al Por tiro, ejemplo, uno, si... porque vamos a cantar cumpleaños feliz. Espérame, voy a desactivar el audio justo ahí. Pasó algo, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a reflexionar sobre las necesidades de una iglesia. Por ejemplo, a mí me invitan a predicar a una iglesia chiquitita y que yo veo que quizás la iglesia no ha estado bien espiritualmente, que hubo un desorden, un problema, un conflicto. Entonces yo voy a orar, ¿cierto? Y puede ser que a través de las necesidades espirituales que tiene esta iglesia, el Señor me hable de la unidad. ¿Ya? Entonces, ¿de qué voy a predicar? De la unidad. Y voy a ir orando, ¿cierto?, para que el Señor me entregue una palabra conforme a la unidad, conforme a lo que yo sentí, porque sabe que nosotros no sentimos por nada las cosas. Nosotros creemos que el Espíritu Santo del Señor está en nuestras vidas. Entonces, cuando uno a veces presiente algo o siente que por ahí va la cosa, usted ore para que el Señor le confirme eso. ¿Sabe que yo siempre que me toca predicar, yo le digo, Señor, que el Salmo confirme tu palabra, que el Salmo confirme tu palabra? Y gloria a Dios, porque siempre el Salmo confirma la palabra, amén. Y cuando a mí ya me toca predicar, ya estoy muy contenta y muy confiada de que se trata de eso, y que es el mensaje que el Señor quiere entregar. Entonces, tenemos también a través de las lecturas devocionales.
¿A qué se refiere con lecturas devocionales? Nosotros como cristianos debiésemos tener un tiempo apartado para el Señor, diariamente o día por medio, ¿cierto? Semanalmente, poder nosotros tener lecturas personalizadas donde quisiéramos relacionarnos con el Señor, porque somos sus hijos. Amén. Entonces, en su lectura devocional, cuando el Señor le esté hablando, esa palabra también puede ser para la iglesia. Amén. Otra manera es leyendo sermones de otros predicadores. Por ejemplo, a mí me encanta ya no leer, sino ver videos. Hay predicadores re buenos en YouTube, sobre todo, ¿cierto?, alineados a nuestras necesidades. De repente uno está cabizbajo y busca, ¿cierto?, no sé, sermón, que el Señor está conmigo. Y uno busca porque sabe que una vez se necesita oír la palabra del Señor, alentado, ¿cierto?, a una temática en especial. Ahí usted puede encontrar en YouTube sermones para cuando ha peleado con su pololo, cuando ha tenido problemas de pareja, cuando los hijos son porfiados. Un montón de sermones puede encontrar para alimentar su espíritu, pero también para sacar ideas, ¿ya? Y esto no quiere decir que uno no sea original, sino que de lo que el Señor le está entregando a otra persona, como es la palabra del Señor, también uno puede alimentarse y entregar a otro esta palabra. Amén, porque uno no siempre va a predicar, le va a tocar predicar, pero siempre tiene que tener una palabra preparada para hablarle al que está al lado. Amén, de que uno no sabe cuándo el Señor va a usarnos, uno siempre tiene que estar preparado. Ya, entonces leyendo sermones de otros predicadores, como dice aquí, o también viendo en YouTube, ¿cierto? O donde usted encuentre conveniente en sus visitas. ¿Sabe que cuando uno va de visita a un hogar, de repente el Señor le entrega algo? A mí me pasó personalmente, una de las primeras veces que me tocó predicar en mi iglesia, estaba de visita, yo soy profesora particular, y un día entré a una casa y el Señor me mostró algo en esa casa. Y yo me quedo dando vueltas a eso y sabe que luego el Señor me empieza a hablar del orden de Dios, de cómo Dios ordena todas las cosas. Y luego me tocaba predicar. Y como esa había sido una palabra muy fuerte que había llegado a mi vida, le oré al Señor y efectivamente esa palabra también era para la iglesia. Entonces me pude dar cuenta cómo en la visita a un hogar, ¿cierto? El Señor me entregó, al ver la condición de ese hogar, una palabra que me sirvió de consuelo y de exhortación para su iglesia. Amén. Como dijimos, en la consideración o la contemplación de las cosas, pidiéndolo en oración. Y aquí hay algo importante. Usted también puede tener, ¿cierto?, una libreta donde vaya anotando la temática principal de su predicación, para que usted evite la repetición, porque ¿sabe qué? Hay hermanos que tienen un caballito de oro, como dicen por ahí, amén, que siempre que les toca predicar, se agarran de eso. Y nosotros no tenemos que verlo como algo que sea para honra de nosotros, sino que es para honra de Dios. Y esto es importante porque si nosotros estamos siempre hablando de lo mismo, ¿será el Señor el que quiera hablar? Quizás no. Entonces, aquí hay que ser inteligente en esto, mi hermano. En que si nosotros estamos repitiendo siempre algo y siempre algo, quizás es porque nosotros estamos obsesionados con eso. Quizás porque a nosotros nos duele eso. Quizás nosotros, como decíamos el otro día, hablábamos del celo personal, ¿cierto? Que a nosotros quisiéramos que todos camináramos bien y que hiciéramos las cosas correctas delante del Señor. Pero también debemos entender que esto no nos concierne a nosotros, que somos vasos en las manos del alfarero. Amén. Y que esto es obra del Señor. Y cuando nosotros hablamos, somos simples parlantes. Amén. Pero el mensaje es del Señor. Amén. No se preocupen, mis hermanos, si tienen la cámara apagada. Lo importante es que están aquí. Amén. Seguimos adelante entonces, mi hermano Ignacio. Ya. Aquí hay una pregunta importante. Voy a hacérsela. A ver, ¿quién está aquí? Hermana Valeria, ¿usted es predicadora? Trabajo bien. No soy predicadora. Llevo muy poquito, llevo por lo menos un año y medio en la iglesia. Ya,
perfecto, no se preocupe. Mi hermana María Olga, No, tampoco. tampoco. Ya no se preocupen que van a quedar después, el Señor las va a llenar del Espíritu Santo y van a poder alabar al Señor y lo van a hacer bien porque es cierto, tenemos acá esta enseñanza. Amén, me avisan ustedes por favor si tenemos algún otro hermano predicador. Mientras tanto les voy a preguntar a nuestro hermano Ignacio. Hermano Ignacio, ¿sobre qué debemos predicar? ¿Sobre textos bíblicos o sobre temas bíblicos? Sobre ambos. Ya, ¿por qué? Porque muchas veces, de hecho las predicaciones más comunes de la iglesia son temáticas, significa que no sé, el amor, el gozo, distintas, la restauración, etcétera. De hecho, por ejemplo, para las vigilias siempre se le coloca un lema y eso es un sermón temático. Pero también tenemos sobre textos bíblicos, que es cuando nos vemos en nuestras lecturas devocionales, sobre todo se da esto, cuando nos vemos amados o amarrados por un texto bíblico donde el Señor nos habla algo, donde el Señor nos revela, o donde también dentro del mismo texto se cuenta una historia, por decir algo, y sobre eso se predica. Entonces, por eso se puede predicar sobre ambos, dependiendo del caso y lo que el Señor nos entregue. Perfecto, así tal cual como lo dijo, ¿ve? Puede ser que el Señor le entregue un texto bíblico donde usted se sienta enamorada, ¿cierto? Un corazón enardecido por el Espíritu Santo que el Señor le está hablando, o también puede ser un tema, ¿ya? Y aquí no va a ser importante qué es primero o qué es después, sino que cada uno de estos sea complemento de lo otro para el sermón, ¿ya? Recuerde que nosotros no solamente leemos el texto bíblico, sino que también necesitamos darle una explicación al texto bíblico. Entonces, si la pregunta es si debiese elegirse uno primero y el otro después, no se preocupe, ¿ya? ¿Es fácil encontrar textos para predicar? Hoy en día es muy fácil, ¿cierto? Tenemos internet, ¿cierto? Tenemos la concordancia bíblica, tenemos Biblias que vienen con concordancia, ¿cierto? Y esa concordancia nos va ayudando a que la temática de la cual estamos hablando pueda ser la misma en diferentes textos bíblicos. Y eso nos ayuda a entender el carácter de Dios también. Porque muchas veces, por ejemplo, mi última predicación fue sobre el gozo. Entonces, el Señor me había hablado, ¿cierto? Un texto bíblico vino a mi mente que era: vuélveme al gozo de tu salvación. Pero tenía que entender que el gozo no solamente se reflejaba en el carácter de los seres humanos, sino también en el carácter de Dios. Y entonces, a través de la palabra del Señor, pude ir revisando diferentes textos bíblicos, amén, que podían estos hablarme de cómo el Señor era un Dios de gozo. Entonces, si bien, cierto, yo prediqué de un texto en específico, a través de otros textos bíblicos yo fui apoyando esta hipótesis, cierto, que era que Dios es un Dios de gozo, que nosotros debemos volvernos al gozo de su salvación. Entonces, ¿es fácil encontrar textos bíblicos? Hoy en día sí es muy fácil. Amén. Usted pone texto bíblico sobre el amor, texto bíblico sobre no juzgar, por ejemplo, como nuestro hermano Abraham, ¿cierto? Texto bíblico sobre, no sé a quién más le ha tocado predicar. Ahí nos puede ir contribuyendo también en qué sentido el Señor le hizo predicar su último sermón. ¿Ya? Así que si usted es predicador, colóquenlo en el chat y yo ahí lo puedo tomar de ejemplo también. Hermano Ignacio, adelante. Ya. Formulación del tema. Dijimos, ¿cierto?, que el tema va a ser nuestra columna vertebral. Ya una vez que tenemos el tema y tenemos elegido, ¿cierto?, el texto bíblico, si que tenemos el texto bíblico, debemos de ese texto bíblico sacar un tema. Y el texto bíblico puede ser un texto propiamente tal, o puede ser todo, ¿cierto?, un capítulo. ¿Ya? Cuando hablamos del texto bíblico nos referimos a la parte escritural a la cual nosotros vamos a hacer mención durante la lectura de nuestra palabra.
el tema es el sermón y el sermón es el tema desarrollado. Es decir, tenemos el texto bíblico, por ejemplo, el hermano Abraham nos recitaba el hecho de no fijarnos, ¿cierto?, en la paja del ojo ajeno, sino de mirar el tronco, la viga que estaba dentro de nosotros, ¿cierto?, nuestro ojo. Entonces, ahí tenemos ese texto bíblico, escogemos el tema, que no juzgar, ¿cierto? Y esta va a ser la columna vertebral del sermón. Y el sermón va a ser el tema, pero ya desarrollado. Entonces, cada vez que hablemos del sermón, estamos hablando del tema desarrollado. Es decir, como cuando usted escribe todo y lo tiene listo, eso va a ser el sermón. Cuando hablamos de sermón, entonces estamos hablando, como el lenguaje de colegio, de la disertación. ¿Ya? Para que usted lo entienda, que sermón le llamamos al conglomerado, ¿cierto?, de todo lo que vamos a decir. Y para hacer un buen sermón es necesario un bosquejo. Y un bosquejo van a ser los apuntes principales que usted va a tomar. ¿Ya? Luego nosotros le vamos a ir ayudando para que usted se dé cuenta de una forma óptima de realizar este bosquejo. ¿Ya? El tema, como columna vertebral, como le explicaba yo, lo que permite es fomentar la unidad del discurso, es decir, que todo el discurso sea enlazado de la misma manera. Recuerdo que alguna vez mi esposo me dijo que nosotros debíamos, ¿cierto?, predicar como un árbol y tener cuidado que las ramas no se fueran ni para acá ni para allá, sino que fueran ramitas, pero que volvieran siempre al tronco principal, ¿ya? Que era, ¿cierto?, lo que el Señor nos entregó. El tema ayuda a dar intensidad y firmeza al sermón, porque fíjese usted, ¿cuál fue la última palabra del Señor que escuchó? Y si yo le pregunto, ¿de qué se trataba? Y esta es la prueba que yo hago con mis hijos. Cuando termina la palabra del Señor, yo siempre le pregunto, ¿de qué se trató la palabra? Y me dicen de repente algo que ellos agarraron al hilo nomás, po. Y es porque muchas veces tampoco el predicador tiene claridad respecto al tema, al objetivo. Entonces, como aquí estamos no juzgando, sino aprendiendo nosotros a mejorar nuestras prácticas respecto a la homilética, nosotros vamos a tener cuidado en esto. Y nos vamos a ir preguntando y observando también. Usted se va a dar cuenta que a medida que usted va a ir aprendiendo, se va a volver más observador respecto a los sermones, ¿cierto? La manera en que se explica el contenido de la palabra del Señor. ¿Ya? Y es importante entender esto y prepararnos en esto, porque nosotros tenemos que hacerlo con excelencia. ¿Ya? Porque esto es algo del Señor. Entonces, predicar un sermón sin tema es como tirar sin blanco. Imagínese que usted le dice a un niño, ya, hace un gol. ¿Y dónde está el arco? Entonces, imagínese, esto es lo mismo. Entonces, exactamente lo mismo. ¿Ya? Si usted está predicando un sermón y no tiene tema principal, no tiene columna vertebral, es como tirar palabras, porque no habría un hilo conductor. No existiría entonces, ¿cierto?, un objetivo principal. Amén. Aquí nuestro pastor Trigo contribuye, ¿cierto? Dice, como dice la definición, es un arte de la palabra y la palabra debe estar siempre estructurada, ¿cierto? Base, mejor dicho, en un comienzo, y un desarrollo y una conclusión. Sí, exactamente. Durante la segunda clase vamos a hablar sobre eso, sobre la importancia de una introducción, un buen desarrollo y también una buena conclusión. Amén. Entonces acá, columna vertebral, el tema. Adelante, mi hermano Ignacio. Ya. También nosotros, no sé qué pasó ahí con el título de esa diapositiva. Se perdió. Ya, el tema y el título. Una forma que se ocupa, ya, también para no olvidarnos de qué se trata, es colocarle un título. Ahí está, ¿ves? El tema y el título. Escogido el tema, ¿cierto? Ya que es el asunto del cual vamos a predicar, y también el texto bíblico, conviene colocarle un título. Quizás no lo va a decir usted en la iglesia, pero sí usted colóquele un título a su predicación para entender de qué se trata. ¿Ya? En las iglesias de Estados Unidos, como sabemos, ¿cierto?, tienen ellos un enfoque más misional y más misionero, colocan afuera de la iglesia, este es una broma, porque es la iglesia de Homero Simpson, ¿ya? Colocan este cartel,
Y yo lo coloqué aquí porque desde muy pequeña me llamó la atención cuando yo veía a Los Simpsons que el curita, ya en este caso ¿cómo se llama? Ay, el pastor, porque es protestante, ¿ya? Él venía y colocaba acá afuera unas letras, que era ¿de qué se va a tratar la predicación del día de hoy? Anteriormente, hermano Ignacio, vivan Los Simpsons, ¿ya? Las características de un buen título son que debe llamar la atención porque fíjese que esto es para llamar la atención de los demás. Entonces ellos lo ocupan así en Estados Unidos, lo ocupan así en Canadá. ¿Ya? Es una iglesia más misional. Entonces, ¿qué hacen? Les dicen a las personas de qué se va a tratar la predicación. Debe ser fácil de recordar. Como por ejemplo, una manera de llamar la atención será, ¿te irías al cielo? Una pregunta. Entonces la persona va a quedar, ¿cierto? Pensativa, va a pasar por fuera de la iglesia y va a quedar con esa pregunta. ¿Ya? O por ejemplo, se ocupan también esto de existieron los dinosaurios, cosas que llamen la atención de la gente. ¿Ya? O quién es el primero en el reino de Dios. Preguntas. Otra forma de llamar la atención es también a través de palabras claves, como por ejemplo, el amor que nunca muere. ¿Cierto? Frases claves, cosas que sean potentes, fácil de recordar, es decir, no muy largas, y los números también te ayudan a recordar. Por ejemplo, puede ser 3 pasos para tener una familia unida. 3 pasos para relacionarte con tu creador. Hoy lo podemos ver a través del Community Manager, la gente que le gusta las redes sociales, que los posteos, ¿cierto? Tienen también este tipo de forma llamativa, de cómo llamar la atención del oyente o cómo llamar la atención del lector. Así nosotros también debemos tener esta estrategia, si es que nosotros ocupamos un título. ¿Ya? Así que si usted quiere algún día escribir sus sermones y enviárselo, por ejemplo, por carta a sus vecinos, colóquele un título llamativo. Porque esa también es una manera de poder acercarse a los demás. Escribir un sermón. Escribirle un sermón por WhatsApp, ¿cierto? A una hermana que no está muy bien espiritualmente y usted se lo escribe. ¿Ves que el Señor toma todos los medios? Ya, seguimos adelante, hermano Ignacio. Ahí tenemos, ¿cierto? La iglesia de Springfield. Ya, volvemos, ¿cierto? Al tema, que como dijimos, la columna vertebral. El tema debe ser corto, claro, preciso, ya lo habíamos dicho anteriormente. Y acá ya vamos a empezar a ver que tenemos diferentes tipos de sermones, es decir, diferentes tipos de disertaciones, les voy a decir yo para que más o menos usted mantenga la diferencia entre cada una de las cosas que estamos hablando. Cuando el sermón es textual, es decir, que va enfocado en el texto bíblico, el tema debe ser dependiente del texto, es decir, debe salir del texto bíblico este tema. ¿Ya? Cuando el sermón es expositivo, el tema debe hacer énfasis sobre algún asunto del pasaje bíblico. El sermón expositivo es cuando nosotros tomamos un capítulo completo o una historia completa como referencia, ¿cierto? Y predicamos sobre eso. Ya, ahora vamos a ir viéndolo paso a paso, los ejemplos los vamos a dejar hasta ahí nomás, hermano Ignacio, porque vamos a ir revisando cada uno de los sermones. Ya, esos son ejemplos. Ya, sintéticos, de frases escriturales y paradójicos, son tipos de temas que podemos sacar. Ya, así que vamos a ver cómo desarrollar el tema. Entonces, para desarrollar el tema, ¿qué cosa tiene que decir y en qué orden va a ir expresándolas? Ya, entonces tenemos nuestra columna vertebral, nuestro teorema principal, pero ¿en qué orden vamos a ir diciendo las cosas? ¿En qué orden? ¿Qué va a ir primero? ¿Qué va a ir después? Entonces, ordenar el sermón va a ser importante, ¿ya? Y luego vamos a ir dando ideas de cómo ordenarlo para que quede perfecto, organizado. Ya se debe ordenar y organizar las ideas que llegan a nuestra mente como inspiración del sermón. Aquí se recomienda hacer una lluvia de ideas. Piense usted en todas las cosas que le vienen a la mente cuando piensa en ese tema, cuando lee ese texto bíblico. ¿Ya? A veces el predicador quisiera renunciar a la elaboración del desarrollo porque es un poco complejo, ¿cierto? Es como desatar una majada.
¿ya? Y es necesario escribir un plan. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver hoy día, el desarrollo de este bosquejo. Amén. Ya. Esto es un trompo. Cuando nosotros hablamos de una explicación de un bosquejo gráfico, es de una estructura que podamos ir escribiendo. Entonces, nuestro bosquejo gráfico va a tener esta estructura. Vamos a tener este trompo, el cual va a tener una cabecita. Esa cabecita va a ser nuestro texto bíblico, va a ser nuestro tema, ¿cierto? Que sabemos que va a ser nuestra guía, y va a ser también nuestra introducción, esta parte de acá. Ya, entonces nosotros cuando iniciamos nuestra prédica, mi hermano, siempre usted salude. Ya, usted saluda, usted da gracias al Señor por la oportunidad, y usted entonces lee la palabra del Señor. ¿Ya? Si usted quiere colocarle un título, como dijimos anteriormente, usted dice, mis hermanos, este sermón lleva por título, por ejemplo, soy una oveja del Señor. ¿Ya? Un bonito título, ¿cierto?, para una predicación. ¿Ya? O somos ovejas del Señor. Listo, título. Lee usted entonces el texto bíblico del cual usted, ¿cierto?, va a narrar este sermón, va a relatar este sermón. Y luego hace una introducción respecto a lo que el Señor le vaya entregando. ¿Ya? Luego de esa introducción, que puede ser a través del contexto, y ahí vamos a ir revisando los diferentes tipos de sermones, puede ser a través del tema, o puede ser a través de una experiencia. Incluso tenemos predicadores famosos que ellos cuentan historias, ¿ya? Obviamente de acuerdo al texto bíblico, ¿ya? Después de esa introducción, usted va a comenzar a decir lo que el Señor les entregó. Y eso lo va a ir ordenando, como decíamos anteriormente. ¿Cómo vamos a ir colocando las ideas que el Señor nos va dando? Y usted puede ir punteando, punto 1, punto 2, punto 3. O si es un sermón, por ejemplo, que diga 5 pasos para restaurar tu relación con Cristo. Usted va a ir, ¿cierto?, colocando paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Acá tenemos un ejemplo de un bosquejo gráfico de un sermón bíblico. ¿Ya? Me faltó decir, hermano Ignacio, que para finalizar había que concluir, ¿ya? Pero lo vamos a retomar después, no se preocupen. Ya, después de que usted organice todo eso, ahí después concluye. Ya, mire, aquí tenemos un ejemplo de un bosquejo bíblico. Este es, hermano Ignacio, ¿de qué libro es esto? De Charles Spurgeon, ¿o no? No, este es de Ávila, del pastor Ávila, que es un predicador de español que partió con el tema de los bosquejos bíblicos. Y de hecho, él tiene un libro de cómo gestionar sermones. ¿Se acuerda del nombre del César? No, no. Lo voy a buscar. Ya, perfecto. Sí, nosotros la primera vez que estudiamos homilética nos quedó gustando esto. Ya, nuestro primer año de estudio de IPECHI, y nos pusimos a buscar más sobre homilética, porque en realidad nunca nadie nos había enseñado a predicar bien, y uno predicaba y encima éramos más jóvenes, hablábamos, tirábamos nomás, como una metralleta. Y nos dimos cuenta, ¿cierto?, que no era lo que el Señor le agrada tampoco, porque cuando hablamos y vemos, ¿cierto?, que como Jesús era de clarito en sus predicaciones, entonces nos damos cuenta que nosotros igual debemos ser organizados y claros al momento de expresarnos. Amén. Entonces, este bosquejo gráfico que está acá va explicando, si usted se da cuenta, es un sermón bastante complejo. Eso. Ya, manual de homilética por el pastor, ¿cierto?, Samuel Vila. Muchas gracias. Ya. Entonces tenemos, se llama el tema o asunto, ¿cierto? Necesidades del progreso de la vida espiritual. El título que le puso, ¿cierto?, el pastor aquí puso pigmeos o gigantes en la fe. Pigmeos son las personas chiquititas, ¿ya? Entonces le puso así. El texto bíblico es 1 de Pedro 3, no sé si 16 o 18, no lo logro ver. ¿Ya? Y luego acá tiene, él colocó como un torrente, como un río. ¿Ya? Y que de este río
iban saliendo pequeños, ¿cierto?, cauces. Entonces él va desamarrando esto, ¿cierto? Y pone, ¿qué es crecer en la gracia? Y coloca punto 1, en la fe y el amor de Dios. Punto 2, en el conocimiento espiritual. Punto 3, en el amor al prójimo. Punto 4, en santidad. Entonces, toda la argumentación del desarrollo de su sermón es esto. ¿Ya? Número 2, modos de crecer en la gracia. Por la meditación de la Biblia, por la oración, por la actividad, por la abnegación. Punto 3, razones para crecer. Dios lo ordena. Esto glorifica a Cristo. ¿Ya? Y aquí en glorifica a Cristo lo separa. Glorifica a Cristo en la iglesia, glorifica a Cristo ante el mundo. Da gozo y utilidad en esta vida y da mayor premio en el cielo. Y todo eso es una predicación. ¿Ve? Va él, ¿cierto? Una gran columna vertebral, ¿cierto? Que era necesidad del progreso en la vida espiritual. ¿Ya? Y luego va argumentando esta, que es su objetivo, ¿cierto? Y finalmente aquí él nombra algo muy importante que también aparece, ¿cierto?, en nuestro texto, que nosotros debemos terminar con una conclusión, es decir, con un propósito principal de este tema. ¿Cuál fue la idea principal del tema? ¿Ya? Ahí nosotros podemos hacer una recomendación. Algunos pastores usan esto de el llamado, ¿cierto?, cuando son, ¿cierto?, predicaciones que llevan al arrepentimiento. Eventualmente, si la predicación que el Señor le está entregando no va con el arrepentimiento, va con, ¿cierto?, con hacer una confesión que tenga que declarar, ¿cierto?, su humanidad como pecadora o como falta, no es necesario pasar adelante. Ve que esos son votos de fe, como decimos esto de pasar adelante el llamado, también lo vamos a revisar más adelante. Entonces, nosotros en la conclusión lo que hacemos es cerrar el tema, lo concluimos. ¿De qué maneras? A través de un único objetivo. Y es ahí cuando nosotros recapitulamos y decimos, entonces mis hermanos, tomamos el título, ¿usted desea ser un pigmento o un gigante de la fe? Ya sabiendo que debe, ¿cierto?, crecer en esto, esto y esto. Recapitulamos todo lo hablado anteriormente, porque todo esto que está aquí en el bosquejo, el pastor tuvo que haberlo ido, ¿cierto?, consolidando a través de la palabra del Señor, a través de diferentes ejemplos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí nosotros entendemos, ¿cierto? Y aquí él puso. No. Ya, aquí coloca algo. Si usáis los medios primero, segundo y tercero, y el cuarto y el punto 2, esto de acá, no seréis enanos espirituales y obtendréis abundante entrada en el reino de los cielos. ¿Ve? Él cerró con esa frase. Ya recordemos que este caballero igual es bastante antiguo. Él es un héroe incluso de la guerra española. Ya nosotros estuvimos estudiando su historia como pionero en el arte de la homilía. Hermano Ignacio, por favor. Entonces, este es un ejemplo del bosquejo gráfico de un sermón. Ya, ahora vamos a ir a una parte un poquito más compleja. Y aquí usted es cuando probablemente se marea en el libro de homilética, porque el libro de homilética tiene muchos puntos. Ya, pero nosotros lo vamos a hacer de una manera mucho más amable, si es que se puede decir de alguna forma. Ya, los tipos de sermones, ¿ya?, de presentación de esta palabra maravillosa que el Señor le entrega, pueden dividirse en tres formas principalmente. La primera es textual. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene un texto bíblico y ese texto bíblico usted lo va a tomar como base de su predicación. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tomar un texto bíblico. ¿Quién me quiere escribir un texto bíblico en el chat? Aquí, el hermano Abraham me puso. Si le aparece un cuadrito negro es porque tengo abierto el chat. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Perfecto.
tenemos entonces una predicación, ¿cierto? Un sermón que se va a basar en este texto bíblico. ¿Ya? Eso sería un sermón textual. Después vamos a ir trabajando con este mismo texto bíblico, mi hermano Abraham. Temático sería, por ejemplo, cuando hablamos de un tema. El amor fraternal. ¿Ya? El amor, por ejemplo, si es, imagínense que a usted lo invitan para un congreso de matrimonio y tienen que dar un tema a los matrimonios. Tienen que hablar del amor entre los cónyuges. O, por ejemplo, si a usted le toca predicarle a los niños, no le va a hablar del amor conyugal a los niños. Nada que ver, ¿cierto? Entonces, a usted si le toca predicarle a los niños, tiene que hablarle, por ejemplo, de un niño muy famoso. Y le puede hablar, ¿cierto?, de Jesús cuando estaba en el templo, hablando con los principales sacerdotes. ¿Ve? Entonces, el tema principal era un niño muy famoso, el título, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se va a enfocar usted? En que los niños también se pueden relacionar con el Señor. ¿Ya? Entonces, ahí tiene un tema, la relación de los niños con Dios. ¿Ya? O que los niños también pueden sobresalir en el reino de Dios. No sé lo que el Señor le vaya a entregar en ese momento. Y tenemos los sermones expositivos, que es cuando usted comenta un pasaje bíblico, una narración, o una parábola completa. Como por ejemplo, un sermón expositivo sería cuando contamos la historia, ¿cierto?, de David versus Goliat. ¿Ve que es largo todo eso? Entonces, eso sería expositivo. ¿Ya? Porque vamos contando una historia, narrando algo, exponiendo una situación. ¿Ya? Entonces, estos tres, mis hermanos, son muy importantes que usted tenga claridad, ¿ya? Para que pueda tener un hilo conductor claro al momento de expresarse. Perfecto. Ya, mi hermano Ignacio, sigamos adelante. Ya. Y de los sermones textuales, es decir, cuando hablamos de textual, basados en el texto bíblico, existen de diferentes maneras. Y eso es lo que yo le digo, que a veces el libro de homilética es un poco complejo de leer, porque va hablando del sermón textual hilativo, sermón textual esto, sermón textual analítico, chan, 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 y nos podemos confundir. Entonces aquí vamos a ir revisándolos pasito a pasito. Perfecto, quiero ver la hora. Ya llevamos harto rato ya. Ya, entonces, el sermón textual va a ser aquello que nosotros tememos el texto como punto de partida. ¿Ya? Va a ser nuestro punto de socorro cuando estemos ahí como medios titubeantes en el sermón. Usted puede volver a leer el texto y no se preocupe porque no significa que usted haya perdido el hilo conductor, sino que necesita recapitular. ¿Ya? Y también como ampón. Es decir, a usted le va a servir siempre volver al texto. No así, por ejemplo, en un sermón temático. ¿Ya? Porque usted está hablando de un tema. Entonces, si vuelve al texto, entonces estaría realizando un temático textual, ¿ya? Porque se basa en el texto, pero en un tema principal dentro del texto. ¿Ok? Entonces nos va a servir siempre el texto. ¿Ya? ¿Cómo los vamos a analizar? Aquí lo vamos a ver, hermano Ignacio. Existen diferentes formas de analizar el texto y estos son los tipos de sermones textuales. No veo la diapositiva. Ahí está, ya. El sermón textual hilativo es, por ejemplo, cuando el pastor o la pastora, ¿cierto?, narra el texto bíblico, lo relata, lo lee y va desmenuzando parte por parte. ¿Ya? Entonces, aquí usted también puede ir trabajando con su texto y en la página, tenemos un poquito, acá lo tenemos. 13, nos encontramos con el ejemplo que dice en 1 Timoteos 1:15. ¿Ya? Y tenemos el texto este que dice, palabra fiel, digna de ser recibidos por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy uno de ellos. Amén. Gracias, mi hermano Abraham. Y nosotros, ¿cierto? Lo que vamos haciendo es desmenuzar esto. ¿Cómo lo desmenuzamos? Primera parte, palabra fiel.
y entonces ahí el pastor o la pastora comienza a hablar, ¿cierto? También el hermano predicador o la hermana predicadora, de que la palabra del Señor es siempre fiel. Y empieza, ¿cierto?, a narrar el Señor, ahí lo empieza a usar y nos comenta por qué la palabra del Señor es fiel. Luego dice, de ser recibida por todas, y aquí puede hablar del sacerdocio universal, que el Señor vino a morir por todo. Hermano Ignacio, veo su pantalla. Gracias. ¿Ya? Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿cierto? Y ahí puede comentar que Cristo significa ungido, que el Señor vino, y todo lo que nosotros sabemos, ¿cierto?, que el Espíritu Santo nos motiva a hablar, ¿ya? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, cada una de estas partes la toma y la expone. Eso significa un sermón textual hilativo. Hilativo viene de la palabra hilado, ¿ya? Entonces, tiene que ver con llevar una misma idea dentro del sermón. ¿Se entiende? Entonces, esta es una manera de predicar. Sermón textual hilativo. Vamos tomando una frase y explicándola. Una frase y explicándola, una frase y explicándola. ¿De dónde sacamos estas frases? Del texto bíblico. Ahí nuestro hermano Ignacio está presentando. Se ve muy pequeño, hermano Ignacio, no se preocupe. Perfecto, ya. Ahí está, ¿ve? Ese es el libro de homilética. Seguimos adelante, hermano Ignacio. Luego tenemos el sermón textual analítico. Ya. Analítico significa que va analizando. Entonces, como va analizando, podemos hacer el mismo del anterior, pero ya no vamos a tomar esto de palabra fiel, digna de ser recibida por todos, sino más bien vamos a ir colocándole una idea fuerza a cada una de estas cosas. ¿Ya? Entonces, acá el hermano Abraham nos buscó, ¿cierto? Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, entonces, a partir de ese tipo de relato, que es el que nosotros tenemos, ¿cierto?, como ejemplo en la página 14 de nuestro libro, nos podemos encontrar que existen diferentes ideas fuerzas, ¿ya? Una seguridad preciosa. Por ejemplo, de cierto os digo. Había una seguridad tremenda, ¿cierto?, en el Señor Jesús. Estarás en el paraíso, estarás conmigo, estarás hoy. ¿Ya? Se van sacando, desmenuzando a partir del texto ideas fuerza del texto. ¿Ya? Si se dan cuenta, el sistema textual, siempre los sermones textuales son generalmente de textos pequeños, ¿ya? De textos bíblicos. ¿Qué va a ser importante? Que lo vamos a ir viendo cuando veamos hermenéutica. Que no tomemos cualquier libro, o sea, cualquier texto como un pretexto para poder dañar a los demás o para decir algo en un contexto inadecuado. ¿Ya? Por eso es importante que estemos trabajando ideas en esto, ¿ya? Que sean obviamente consecuentes con lo que el Señor nos entregó a través del tema. Podemos seguir, hermano Ignacio. Entonces, nuestro segundo tipo de texto textual era el analítico, donde iba añadiendo ideas fuerzas. Ya. Luego tenemos acá el analítico, pero invertido. ¿Qué significa esto? Que usted va a encontrar la palabra del Señor, va a sacar las ideas principales, pero las va a presentar de manera invertida. ¿Ya? ¿De invertida qué? Se va a preguntar usted. ¿Ya, hermano Ignacio? Gracias. Invertida a la manera en la que están explicados en el texto bíblico. ¿Ya? Porque el texto bíblico no siempre está organizado, sino que nosotros podemos tomar un texto bíblico y de ahí sacar ideas analíticas, como por ejemplo el texto bíblico donde dice Jesús lloró. Así es cortito, ¿cierto? El texto bíblico donde dice Jesús lloró. Pero de ahí nosotros, de ese texto, podemos hacer una predicación, donde podemos ver que Jesús siente emociones, que Jesús es humano, que Jesús sufre, que Jesús se hizo hombre. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Y que nosotros hoy día podemos llorar, pero no necesariamente sufrir,
Y ahí podemos tomar la historia, ¿cierto? ¿Por qué Jesús llora? Y muchas cosas más. Pero de ese texto nosotros podemos hacer un análisis. Y por eso se llama sistemas analíticos. En este caso es invertido porque toma de abajo hacia arriba, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, en este caso, que es Efesios 4:30, ¿ya? Él lo toma al revés. Nosotros sabemos que dice, no contristéis al Espíritu Santo, porque en el día de la redención ustedes fueron sellados por el Espíritu. ¿Ok? Entonces aquí lo toma al revés. Le da también, como dijimos que era analítico, una idea fuerza a cada una de las frases de este texto. Amén. Entonces, mi hermano, usted no se preocupe que su sermón le queda así perfectamente organizado. Sin embargo, sí preocúpese que tenga un hilo conductor importante y también que sus ideas vayan de acuerdo al texto, si es que le toca predicar de manera textual. ¿Ya? Hermano Ignacio, sigamos adelante. Ya. Tenemos otra manera también de predicar de manera textual, ¿cierto? Analítica, pero también expositiva. Entonces tomamos el texto, porque dijimos que era textual, lo analizamos, le colocamos ideas fuerzas, y cada una de estas ideas fuerzas las explicamos. ¿Ya? Entonces sería, ¿cierto? Para textos más largos, ir explicando, por ejemplo, el contexto. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, esta parte donde dice relación genuina, porque le pusieron ese texto, ¿cierto? Y hace alusión a Ezequiel 31, 19, 21. Dice, yo Jehová, la idea fuerza es el autor. ¿Y qué podemos hacer nosotros en ese momento como predicadores? Hablar del autor, ¿cierto? Que sabemos que es autor de nuestra salvación también. El cambio que se produce, corazón y espíritus nuevos. La obediencia que demanda para que anden y guarden. Y la bendición que se da, serán mi pueblo. De este texto, que no es un texto pequeño, sino que tenemos Ezequiel 31 del 19 al 21, ya son 3 capítulos, o sea, perdón, 3 versículos, se toman estas frases principales y se van exponiendo. Por eso es analítico expositivo. ¿Perfecto? Hermano Ignacio, siguiente. Ya, tenemos el siguiente sermón que también es textual porque está basado en el texto, pero sintético. ¿Qué quiere ser sintético? Que no es ni hilativo porque no va palabra por palabra o frase por frase explicándola, que no va colocándole ideas fuerzas, ¿ya? Pero sí que va explicando el texto. Y probablemente lo vaya relacionando con otros textos también. ¿Ya? Ejemplo de esto nosotros lo encontramos en la página 16 y 17. ¿Ok? Ah, no, perdón, me equivoqué. Es textual sintético. En la página 19 y la página 20. En la página 19 y 20. Entonces, ¿cómo se puede separar este tipo de sermón textual? Aquí el hermano Ignacio nos puso un ejemplo. A través de preguntas. ¿Ya? A ver, el hermano Ignacio, sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo sobre Juan 3, 6:37. Le puso el tema segura invitación. Ya, como introducción puede decirse que Jesús no echa a nadie afuera de los que vienen a Él, y las razones lógicas son porque sería en contra de su promesa, en contra de su oficio, en contra de su corazón, sería en contra de su deseo, y Él no haría la obra de gracia iniciada por el Espíritu Santo en el corazón que se siente contenido al acudir a Cristo. Resumen, puede acudir con confianza al trono de gracia. ¿Ya? Entonces, miren, nos damos cuenta que el sermón textual sintético, si bien toma un tema, pero va sintetizando ideas principales. ¿Ya? No va hilativamente, no va sacando las ideas del texto, pero sí las relaciona. ¿Ya? Entonces, por eso es sintético, porque sintetizar tiene que ver con poder resumir cosas. Entonces, hace como un resumen, como su propia, ¿cierto?, interpretación del texto y la va explicando. ¿Ya? Ese sería el textual sintético.
Y hasta aquí, como les dije, es un poco complejo, ¿cierto? Son muchos nombres medio raros, pero de todas maneras, a medida que uno los vuelva a estudiar, se va dando cuenta que esto le va ayudando para poder exponer de mejor manera la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, eso con los textuales. Ahora vamos a avanzar a los temáticos, que son los que a mí al menos más me gustan. ¿Ya? Los sermones temáticos, como hablábamos delante, tienen que ver con el tema principal que el Señor nos entregó. ¿Ya? Es la exposición de un asunto, de un tema bíblico. El hermano Lucas delante nos decía que en su iglesia les estaban dando como temas por lo cual prediquen. A nosotros como jóvenes generalmente nos enseñan a predicar de esta manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos toca un congreso y el congreso tiene un lema. Entonces la predicación tiene que ir de acuerdo a ese lema. ¿Ya? Las Dorcas igual lo han vivido, ¿cierto? Cuando tienen sus congresos de Dorcas, sus juntas de Dorcas, y hay un tema principal, la palabra va de acuerdo a ese tema principal. Y esto no quiere decir que no vayamos a leer la Biblia, no, la Biblia es el eje también más importante porque es la palabra del Señor. Pero sí que todo va a girar en torno a esta temática principal. Amén. Hermano Ignacio. Y aquí tenemos un ejemplo que es netamente temático. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Y tenemos como texto de apoyo Marcos 16:16 o Romanos 1:16. Es decir, el predicador en cualquiera de estos textos puede hacerlo como su referencia bíblica, ¿cierto? Al momento de la lectura y puede apoyarse del otro para sustentarse también. Ya, es una técnica muy adecuada el poder recurrir a otros textos bíblicos citándolos, ¿cierto?, cuando sean necesarios para nuestra exposición. Entonces dice, ¿por qué predicamos el Evangelio? Y aquí hace estos subpuntos, ¿cierto? Porque Cristo mandó, es pues un deber de todo cristiano agradecido. 2, es el beneficio mayor que se puede hacer a individuos y a naciones. Y 3, es el único medio para salvación eterna de las almas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué predicamos el Evangelio? Por estos 3 puntos. Pero no solamente se queda en eso, porque recuerde que esto es un sermón y usted debe ampliarlo. Ya, si no, imagínense, predicaríamos en 2 minutos. Y la verdad es que un sermón en promedio debiese demorar entre 25 y 40 minutos. Este es un ejemplo, entonces, que lo encontramos en la página 22 de nuestro libro. Amén. Así que usted, si tiene su libro, en la página 22 se encuentra ese ejemplo. Amén. Sermón temático doctrinal. Ya, aquí hay una parte importante que significa doctrinal. Ya, ¿qué es la doctrina? Es lo que nosotros decidimos, ¿cierto?, seguir. Nosotros, como pentecostales, tenemos una doctrina y es que creemos que el Espíritu Santo del Señor sigue obrando. Amén, se encuentra manifestante. Por lo tanto, nosotros podemos hablar de diferentes doctrinas, como por ejemplo el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo derramado hoy, o como dice aquí, el Mesías prometido, o el prometido Mesías. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se basa un sermón temático doctrinal? En explicar una doctrina bíblica. ¿Ya? La puede sintetizar o resumir apoyándose, ¿cierto?, en diversos textos bíblicos. Entonces, una garantía que tiene el sermón temático es que usted no se centra en un texto principal, sino que en el tema. El tema es su columna vertebral, ¿ya? Y a partir del tema, usted, ¿cierto?, va avanzando y desmenuzando todo lo que es la palabra del Señor, y ahí puede ocupar muchos textos bíblicos para apoyarse. Entonces, en este sentido sería doctrinal, cuando se refiere a algo respecto de la doctrina. Puede ser sobre el bautismo, puede ser sobre el diezmo, puede ser sobre el matrimonio, siempre que tenga que ver con la doctrina, entonces, es una idea fuerza que se basa, ¿cierto?, en estas interpretaciones que nosotros tenemos de la Biblia y con ellas hacemos parte de nuestras tradiciones, ¿cierto?, nuestra doctrina. Amén. Y ese lo encontramos en la página 23, ese ejemplo.
¿Seguimos? Ya. El sermón textual temático es el que más se ocupa también dentro de la Iglesia del Señor y lo encontramos, por ejemplo, cuando tenemos un texto bíblico y de este texto bíblico se van sacando temas principales. ¿Ya? Entonces, dice aquí, ¿cierto? Encontramos que algunos textos se prestan para la construcción de sermones temáticos con la ayuda de otros textos de la Biblia, pero siguiendo un desarrollo muy similar al sermón textual. Es decir, tenemos un texto principal, ¿ya? Que es el texto que probablemente nosotros leemos como la palabra del Señor, donde nosotros también sacamos un tema principal. ¿Ya? Y de este tema principal nosotros vamos sacando subtemas. Estos subtemas los vamos añadiendo otros textos bíblicos que van apoyando esto. Entonces, este sería un sermón textual temático. Como se dan cuenta, se parecen todos un poquito, ¿cierto? Porque en realidad lo que te están diciendo es que el hilo conductor es básicamente tener un texto bíblico y tener un tema principal. Pero ahora, ¿cómo presentamos esto? Es la manera en que le dan estos diferentes temas. O sea, que le da estos diferentes nombres. Ya, seguimos, hermano Ignacio. Ya, sermón expositivo. Y acá el sermón expositivo es mucho más fácil. El sermón expositivo ya es de los cuales deriva la homilética, que tiene que ver con, por ejemplo, esta predicación que hace Esteban, ya que empieza a contar todo lo que había sucedido, que nosotros la encontramos en la Biblia. O, por ejemplo, cuando predica Juan el Bautista, nosotros encontramos que son sermones expositivos porque están contando historias, están contando cosas. Ya, dentro de los sermones expositivos encontramos cuando nosotros vamos a, a contar una historia bíblica. Típico que a los niños, ¿cierto? Nosotros les predicamos de manera expositiva. El arca de Noé. Y leemos la historia de Noé, ¿cierto? Y les contamos la historia. Le vamos hablando, ¿cierto? Que el mundo ya se había vuelto súper malo, pero que el Señor se comunicó con un hombre, porque el Señor siempre ama relacionarse con el ser humano y que quiere salvar la creación y cierto que tiene que traer a los animalitos, o sea, hacer el arca, traer a los animalitos, que la gente le hacía burla, y vamos contando la historia. ¿Ya? El sermón expositivo, al igual que los otros dos, también se puede subdividir. ¿Ya? Y esta subdivisión que va sucediendo, la podemos ir apoyando también con series de versículos bíblicos que apoyen, ¿cierto?, la moción. Amén, hermano Ignacio. Ya, como dijimos, dentro de los sermones expositivos tenemos los sermones narrativos, donde nos podemos hacer diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se escribió esta parábola o esta historia? Ya, ¿qué beneficio trae el creyente? Entonces nosotros vamos haciéndonos esas preguntas y vamos respondiéndolas en nuestro sermón. Ya, entonces vamos anotando las palabras clave, las partes importantes, e ir puntualizando respecto a lo más importante. Porque mire, yo puedo contar la historia en una predicación del arca de Noé, pero ¿y cuál era la parte importante? ¿Ve que nunca hay que perder el tema central, la columna vertebral? Aunque no sea una predicación temática, el tema siempre va a ser la columna vertebral de nuestro sermón. Porque si no, por muy sermón narrativo que sea, nosotros debemos, ¿cierto?, darle un eje principal. Y acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo que está en el texto, está en la página, este es temático, no le engañe el pecador. Página 40. Página 40. Voy a buscarlo al tiro. No, yo tengo el antiguo. Ya,
Ya, el hallazgo del rico publicano de Jericó. Ya, yo lo tengo en el 38. Dice, una dificultad popular. ¿Por qué? Porque era un publicano. Ya, una dificultad moral, pecador. Y una dificultad financiera porque era rico, ¿cierto? El publicano. Entonces, ¿qué encontramos? Los impedimentos. ¿Impedimentos para qué? Para acercarse al Señor, ¿cierto? Para poder comunicarse con Jesús. Las ventajas. Tenía un gran deseo de ver a Jesús. 2, hizo un gran esfuerzo para verle. Y 3, tenía voluntad de obedecer a Jesús. Los resultados que ocurrieron, una gran confesión, una gran restitución y una grande verdad proclamada. Acá podemos darnos cuenta, ¿cierto? A través de este sermón expositivo narrativo que se centra en el acto de la historia, lo que ocurre dentro de la historia. ¿Ok? Entonces este es un sermón expositivo, pero narrativo. ¿Ya? Entonces, este apellido, ¿cierto? Narrativo, nos lleva netamente a lo que ocurre dentro de la historia. Por eso es narrativo. ¿Ya? Lo que ocurre en el inicio, lo que ocurre en el desarrollo, lo que ocurre en el cierre. ¿Ya? Y obviamente todo esto no sirve de nada sin un objetivo principal de la predicación, que es, por ejemplo, que usted también busque a Jesús, por ejemplo, o que usted tenga deseo de acercarse a Jesús, de comunicarse con Jesús. O puede ser que no importa su dificultad moral o su dificultad, no sé, financiera, el Señor igual está con usted. Ahí eso es la parte principal, que es la sazón que le coloca el Señor por el Espíritu Santo. De que por eso es importante, si no, esto serían puras palabras. Ya, sigamos adelante. Entonces, ese es el método narrativo. Dentro del sermón expositivo, el sermón narrativo. Ya, luego tenemos otro método dentro de este mismo sermón, que es el analítico, donde vamos analizando. ¿Qué vamos analizando? Todo lo que decía el texto. ¿Ya? Entonces ahí lo vamos analizando a la luz de la palabra, a la luz de lo que quiere hacer para cada uno de ustedes. Para mí este no me gusta mucho porque va analizando frase por frase y va a ser súper fome. Entonces, la idea es que nosotros podamos hacer algo igual más atractivo para los oyentes, porque sabe que lo más importante es que la palabra del Señor sea oída. Entonces, que nosotros no seamos un impedimento para que nuestros hermanos reciban el mensaje del Señor. ¿Ya? Entonces, para utilizarlo de forma práctica, el predicador debe enlazar los versículos de buena forma, por ejemplo, por contraste o por inferencia. Es decir, no diciendo textualmente lo que aparece en el texto, no volviendo a contar la historia, porque la historia ya se leyó. ¿Ya? Entonces lo que uno hace es parafrasear la historia. ¿Ve? Se da cuenta aquí, por ejemplo, las credenciales de Cristo, y tenemos Juan del 36 al 45. Son alrededor de 10 versículos y es largo. ¿Ya? Entonces lo que va haciendo, va tomando cada uno de los versículos, pero explicándolo de manera analítica. ¿Ya? Sin, obviamente, leerlo nuevamente, sino parafraseando lo ocurrido y dándole una interpretación a eso. Entonces, en este sentido sería analítico. ¿Por qué? Porque va analizando paso a paso cada uno de estos. Este se parece mucho al textual hilativo. La diferencia es que el hilativo va frase por frase y este va capítulo por capítulo porque es un sermón expositivo, es un sermón largo. ¿Ya? O sea, me refiero a que la lectura es larga, el texto bíblico es largo, que se toma en este sentido. ¿Ya? Perfecto, hermano Ignacio. Ya. El método sintético lo que busca, a diferencia del otro, es poder a este texto bíblico que sabemos, ¿cierto?, que es más grande porque es un sermón expositivo en lo que estamos realizando, busca poder darle una síntesis, ¿ya? Como ir tomando y sintetizando. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces va sintetizando. ¿Ya? Entonces busca agrupar los diferentes textos que son útiles al tema del sermón, independientemente que no sea temático, sino porque el tema es nuestra columna vertebral. ¿Ya? Es más sugestivo
que al explicar verso por verso como el anterior. ¿Ya? Y tenemos el ejemplo de Filipenses 4. Acá está. Método sintético, entonces. 7 privilegios del creyente. Gozo constante, liberación absoluta de cuidados, paz abundante, amigo siempre presente, contentamiento que nunca fracasa, poder todo suficiente, una inagotable provisión para cada necesidad. Y aquí, bajo el mismo tema, se puede trabajar, ¿cierto?, con el Salmo 23. Lo enlaza. Perfecto. Entonces, ¿qué va haciendo? A partir de este capítulo, ¿cierto?, que es Filipenses 4, va sacando las ideas principales, lo va analizando. Perfecto. Ya. Entonces, ya para ir concluyendo la clase de hoy y viendo que nos damos cuenta que el sermón tiene subdivisiones, ¿ya? Y después de conocer los 3 tipos de sermones, nos damos cuenta que el sermón necesita ser ordenado, organizado, ¿ya? Y estas subdivisiones del sermón pueden ser ampliadas, ¿cierto?, como unas ramificaciones colocando diferentes puntos, o netamente explicativas, ¿ya? Para los predicadores nobles o muy ancianos, buscar fortalecer el bosquejo con la información le va a ayudar, ¿cierto?, para la memoria. Nosotros, mientras más cosas coloquemos, por ejemplo, si vamos escribiendo los textos bíblicos y todo, más nos trae a memoria las cosas, porque recordemos que la palabra del Señor siempre vuelve a memoria, ¿ya? Entonces podemos subdividir el sermón y ir apoyándonos con estos textos bíblicos, podemos ir apoyándonos quizás con frases de algún autor. Por ejemplo, a mí me encanta mi pastor Hernán, yo tengo 2 pastores, mi pastor Baltasar, y previo a él tenía mi pastor Hernán Soto. Mi pastor Hernán Soto de repente citaba incluso canciones. Decía, así como dice el famoso relato del poeta, por ejemplo, me acuerdo alguna vez, y yo lo miraba y decía, mi pastor, qué seco, decía yo, porque era como tan culto su nivel de homilía que yo quedaba realmente anodada muchas veces porque citaba, por ejemplo, a líderes. Me acuerdo que alguna vez citó a un presidente, en algún momento citó a ¿cómo se llama?, un poeta, una canción también, y así también entregaba también datos, por ejemplo. Últimamente tal cosa está ocurriendo, en el censo de tal año. Entonces ahí nos damos cuenta que también los sermones nos llevan a la vida actual. Entonces nosotros podemos fortalecer el sermón con datos que contribuyan, ¿cierto?, a la claridad de este y también, ¿cierto?, a la explicación y la importancia que este tenga para la iglesia. Amén, mi hermano Ignacio. Ya. Y aquí aparece cómo buscar el material para el sermón. Podemos enfocarnos en el texto, como decíamos, tal cuales son los sermones textuales. Respecto a las palabras que fueron usadas, por ejemplo, me acuerdo que quedé muy sorprendida cuando supe que las bienaventuranzas, en realidad esa palabra bienaventurado significaba estar dichoso, estar feliz. Eso sin duda para mí fue wow, porque me di cuenta que esa palabra era muy importante, bienaventurados. Entonces nosotros podemos buscar qué significa esa palabra en el griego. Existe en internet algo que se llama el diccionario Strong, ¿ya? O también la Biblia interlineada, donde aparece cómo es el griego de esa palabra, cómo se traduce esa palabra. ¿Ya? Porque recordemos que la palabra del Señor, tal como nosotros la tenemos, fue transcrita. ¿Ya? Entonces, a veces nosotros cuando el Señor nos está entregando un mensaje, podemos ir también a esa palabra. Y cuando vamos descubriendo los significados de las palabras en esos momentos, es diferente. Por ejemplo, la escuela dominical del domingo pasado, la clase 16 nos tocó, tenía que ver con el amor fraternal.
Y cuando uno leía el texto, pasaba desapercibido que, por ejemplo, decía amor tiernamente fraternal, y también decía una parte que era como mentalmente, como, espera, me estoy pensando, era compasión mentalmente y compasión tiernamente, ¿ya? Y tenía que ver con esto del amor fraternal, con compadecerse en el acto, ¿cierto? Mentalmente, entendiendo a la persona, pero también compadecerse fraternalmente. Y fue fuerte para nosotros porque cuando nosotros lo leíamos textualmente era lo mismo, po. Pero cuando fuimos a la base nos dimos cuenta, ¿cierto?, que era diferente, que tenía esta connotación. Entonces, a veces cuando vamos buscando las palabras en el griego, en el arameo, vaya a saber usted, ¿cierto?, si es que estábamos hablando del Antiguo o del Nuevo Testamento, nos encontramos con estas hermosas sorpresas del Señor. Ya, respecto a las frases, ¿cierto?, respecto a sí mismo. Cuando nosotros observamos nuestra propia vida nos damos cuenta que también es material para un sermón. Aunque parezca un meme, ¿cierto? Nuestras vidas son materiales para un sermón. Y no necesariamente porque lo estemos haciendo bien, sino porque cuando nos observamos nosotros mismos podemos hablar de nuestros fracasos y de lo que nos cuesta y darnos cuenta, ¿cierto?, que el Señor a pesar de eso está con nosotros. ¿Ya? Podemos también tomar testimonios. ¿Ya? Aquí hay algo que dice respecto a los oyentes. Yo personalmente tendría mucho cuidado con esto, de no tomar la historia de nadie para colocarla en un púlpito, porque puede ofender a uno de mis hermanos. ¿Ya? Entonces sería muy cuidadosa con esto. Si es que quiero contar un testimonio que es para gloria del Señor, pedir permiso a algún hermano. ¿Ya? Respecto a las ilustraciones, y aquí no se refiere a las ilustraciones como dibujos, sino respecto a las historias bíblicas, respecto a estas ilustraciones que nos hacemos en nuestras cabezas, ¿cierto? A lo que significan las cosas, las imágenes que tenemos, ¿ya? Y respecto a la introducción, ¿ya? ¿Qué se refiere a la introducción? A de qué se va a tratar su sermón, ¿ya? Todo esto nos ayuda a darle contexto a nuestro sermón y también averiguar, ¿cierto?, cuándo se escribió este texto bíblico, cómo se escribió, en qué momento. Eso también nos puede ayudar para nuestro sermón, sobre todo si es un sermón de carácter expositivo. Qué, cómo, cuándo, dónde nos va a ayudar mucho para poder entender, ¿cierto?, la historia bíblica. Perfecto, entonces podemos buscar material para el sermón, conversando con nuestras hermanas también, por ejemplo, nos tomamos un cafecito con una hermana, y ahí le decimos, ¿sabe que me toca predicar y el Señor me entregó esto? ¿Me quiere ayudar? Porque también es válido de que uno se fortalece en la fe con otros hermanos. ¿Ya? Entonces ahí pueden ir contándose testimonios y contribuyendo, ¿cierto? Orando juntas. También es muy buena práctica el poder contar con un apoyo cuando uno está preparando un sermón. ¿Ya? No para que obviamente le cambie el sermón, sino para que uno no sienta, ¿cierto?, que está solito. Ya también las personas que son predicadores nobles, saber que pueden contar con el apoyo de algún hermano o hermana para que le ayude, para que le guíe en el momento de su predicación. No sienta usted vergüenza de pedir ayuda, sino por el contrario, porque el Señor es glorificado en todo. ¿Ya? Entonces cuando usted pide ayuda, piense que es el Señor quien le va a ayudar. Y el que está ayudando, también que lo haga con la misma intención. ¿Ya? Con todo como para gloria del Señor. Amén. Hermano Ignacio, seguimos adelante, ya nos queda súper poquito, nos hemos alargado porque este tema es largo. Ya, ¿cómo ordenamos el sermón? Recuerde que esto es como armar un esqueleto. Yo sé que por ahí hay hermanas, ¿cierto?, que les gusta cocinar, otras que les gusta costurear. Usted imagínese que este es el molde de la costura. ¿Ya? Imagínese que es la base de la cocina, ¿cierto? A los que les gusta, ¿cierto?, la carpintería, el bosquejo. Tal cual. Nosotros ordenamos el sermón, organizamos, ¿cierto?, a través de un bosquejo, como delante les mostraba yo el trompo. Vamos organizando las ideas, las referencias bíblicas y vamos ordenando el interés y el valor que tenga de importancia esto para nuestro sermón. Porque hay cosas que nos vamos a dar cuenta
porque se nos va a alargar el sermón con todas las ideas que se nos vienen a la mente, que no las vamos a decir en esta ocasión. ¿Por qué? Porque quizás nos van ad hoc, o porque quizás al leer el sermón nos damos cuenta que en realidad no era lo adecuado. ¿Ya? Entonces ahí usted va organizando el sermón. ¿Qué se recomienda, hermano Ignacio? Ya. ¿Qué se recomienda entonces? Que usted, a medida que va, ¿cierto? Desmenuzando el sermón, desmenuzando el texto, lo que sea, vaya de lo general a lo particular. Es decir, ¿qué significa lo general? Lo más grande, lo más denso. Por ejemplo, si usted va a hablar de los frutos del Espíritu Santo, primero habla de qué son los frutos del Espíritu Santo o qué es el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Y después va nombrándolos uno por uno. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Porque así va de lo macro a lo micro. ¿Ya? A eso se refiere de lo general a lo particular. ¿Ya? Desde lo presente a lo ausente. Es decir, que si yo coloco un ejemplo de la fe, ¿ok? Voy a colocar un ejemplo concreto, ¿ya? Desde lo presente al ausente. Perfecto. ¿Ya? Hermano Ignacio, ¿usted tiene otro ejemplo de algo presente con lo ausente? ¿No? Ya, que pensé que me había hecho una cara. Ya. Perfecto. Acá tenemos, ¿cierto? Esto es en las cosas. Ya. Luego tenemos el punto 3. Solo se trata de un asunto donde entra el elemento tiempo. No debe invertir el orden. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al momento de predicar vamos a ser muy oportunos con el tiempo. ¿Ya? Por eso es importante que tengamos ordenadito todo, para no invertir el orden, porque ahí se nos confunde todo y después van a decir, ¿qué le pasó al hermano? Estaba hablando y como que perdió el hilo. ¿Ya? Entonces nosotros tratemos de tener cuidado con eso. Otra forma también, para que nosotros podamos hablar, ¿cierto? Y explicar bien nuestro tema, es este tipo de manifestación. Causa-efecto. ¿Ya? Entonces nosotros decimos, esto ocurre cuando sucede esto. Vamos relacionando cosas. ¿Ok? Porque, por ejemplo, uno peca por desobediencia. Entonces, mientras usted más desobediente sea, ¿cuál va a ser su resultado? Más pecado va a cometer. ¿Y qué trae el pecado? Muerte espiritual. ¿Y qué trae la muerte espiritual? Ay, 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 ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Entonces, ve, ahí usted está viendo causa-resultado. Entonces, después ahí usted explica, ¿cierto? No rete tanto al hermano si le toca predicar de eso, pero sí explíquele que tiene que volverse al Señor. Amén. Y por último, ¿cierto? Debemos tener clara la decisión que desea producir el sermón, el objetivo, ¿cierto? Por ahí dice un texto, ¿cierto? No sé si es de Manuel Vila o de Charles Spurgeon, que nosotros debemos tener como una lanza al corazón al momento del término. Que no quede indiferente el oyente, porque sabe que es palabra del Señor, entonces nosotros debemos hacer bien este trabajo para que la palabra del Señor sea entregada, ¿ya? Para que el propósito principal sea entregado. Amén, hermano Ignacio. Ya. ¿Y cómo podemos volver a revisar nuestro bosquejo? Lo podemos, ¿cierto? Arreglándolo. A medida que lo vayamos revisando, podemos revisarlo de manera hilativa o de manera temática. O sea, vamos a ir leyendo frase por frase y vamos a ver si de ahí podemos sacar algo más o a partir del tema, ¿ya? Si podemos sacar algo más. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama el arreglo del bosquejo. ¿Ya? En caso de que sintamos que nos falta material. Y tenemos, ya para ir concluyendo, esto, mis hermanos, que es el trompo.
¿Ya? A mí me gusta bastante esta analogía del trompo. ¿Por qué? Porque mire, el trompo comienza, ¿cierto?, con el título. Y en el título, nosotros no solamente tenemos el título, la lectura, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Y como columna vertebral, como yo les decía, el tema siempre presente aquí. Tenemos el título, luego la introducción, que como yo les decía delante, puede ser explicar el contexto, explicar, por ejemplo, no sé, usted puede saludar y decir cómo el Señor le entregó esta palabra. Así como mi hermano sabe que estaba yo haciendo el aseo y no sé, vi por la ventana un pajarito y el Señor me empieza a hablar de las aves. Entonces ahí usted, por ejemplo, iba a predicar de que las aves, ¿cierto?, no se preocupan de lo que tienen que comer mañana. ¿Ve? Y entonces ahí usted, ¿cierto?, está contando la historia como introducción. ¿Ya? Eso también es importante que nosotros podamos dar una introducción. Como le digo, la introducción tiene que siempre que ver con el tema. ¿Ya? Luego tenemos las subdivisiones principales, las subdivisiones secundarias, finalmente la conclusión, y en la conclusión podemos recapitular. Es decir, recuerda entonces, mi hermano, que para tener una vida bendecida debe chan, 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 chan. Y ahí va recapitulando. ¿Ok? Entonces, estas son formas, mis hermanos, de organizar nuestras ideas, de organizar nuestros sermones. ¿Ya? Probablemente no sean las únicas que existan en el mundo, ¿cierto? Nosotras conocemos esto porque está en español. El libro que nosotros revisamos con mi esposo cuando empezamos a estudiar esta parte de la homilética era un español, un caballero español, Samuel Vila. Entonces probablemente en otros idiomas, en otras partes del mundo se haga de manera diferente. Ya nosotros como occidentales tenemos esta forma de predicar y así de organizarnos para que nuestro sermón sea claro, para que podamos llegar a los oyentes. Amén. Hasta ahí ha llegado la clase de hoy. Ha sido larga, es harta información, pero que el Señor les bendiga y les pueda ayudar. Nos vemos en 2 miércoles más, el miércoles 28 de julio. ¿Ya? Y que el Señor nos ayude, porque ¿sabe qué? Yo encuentro que esta era la parte más difícil, ya la más complicada, porque eran todos los tipos de sermones, y si bien tenemos los ejemplos en nuestro texto, cuesta un poquito entender la diferencia entre uno y el otro. Así que espero que durante esta clase usted haya podido entender un poquito mejor, ¿cierto? Que haya podido explicar, ¿cierto?, la profesora de manera adecuada, porque yo encuentro que es un poquito complicado el tema de la homilética. Pero sabe que con el Señor somos más que vencedores y Él nos entrega el conocimiento. Amén. Así que vamos a ir ya terminando y vamos a orar. Le vamos a pedir a nuestra hermana Edith que nos bendiga con una oración. ¿Puede orar usted, mi hermana Edith? Mi hermana Edith, usted entonces ora al Señor, le pide que nos abra el entendimiento, que durante la noche, ¿cierto?, nos ordene todo en nuestra mente, y nos despide con la bendición, mi hermana Edith. Amén. Bendito Dios y Padre de misericordia, vamos delante de su presencia, Señor amado, dándole gracias a eterno Jesús por esta clase que usted nos ha permitido, Señor, tener. Gracias por mi hermana, porque usted la ha usado, Señor, para que nos pueda explicar. Ayúdenos a nosotros, amado Señor, denos el entendimiento, Jesús, para poder comprender, para poder, Señor, saber, Dios del cielo, más de usted, conocer más de su palabra. Eterno Señor, somos ignorantes, Señor amado, en la materia, pero usted aquí, Señor amado, está usando a su hija para que nos pueda enseñar. Dios mío, solo usted nos puede dar la sabiduría, Señor eterno. A usted nos encomendamos, Señor, porque nada sabemos, usted es el único sabio, Señor amado. Eterno Jesús, le damos gracias por eso. Y ahora, Dios del cielo, yo le pido que usted nos despida en paz y en comunión, eterno Señor, con esa gran bendición que viene de lo alto, que es la del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y mi hermano Rodrigo o hermana Natalie o Margaret, si quieren encender sus cámaras, pueden hacerlo porque nuestro hermano Abraham va a tomar la foto. Así que peínese usted también para que